Bueno, seguimos abordando otros temas aquí en Arriba Gente. Ustedes saben, se dieron a conocer las cifras hace algunos días. Aumentó un 16% la cantidad de casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en 2019. El 91% de estos casos, el agresor está en el ámbito más cercano de la víctima. Para analizar todos estos datos, recibimos a María Elena Misraji, directora del Sistema Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia contra la violencia, el CIPIAB. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, este 16% marca un aumento, pero también está el otro costado, que es que ahora hay más sensibilidad y hay más vías de detección. ¿Significa que hay más violencia, que haya aumentado los casos detectados? En realidad están las dos cosas. Nosotros creemos que, bueno, que muchas veces se pasa al acto a veces más rápidamente, y también decimos que hoy estamos en el territorio, en todo el país. Nosotros, si uno ve los primeros informes nuestros, nosotros solo reportábamos el área metropolitana, y hoy tenemos comité de recepción del CIPIAB, que son técnicos de todas las instituciones, en Artigas, en Bella Unión, en Melo, Río Branco. En algunos departamentos tenemos 2 y estamos en todo el país. Tenemos 33 comités de recepción. De acuerdo a lo que es el fenómeno de la violencia, creemos que necesitaríamos tener más. No siempre tenemos las instituciones, los técnicos necesarios, y siempre, que lo planteé el otro día cuando hicimos la presentación del informe, tenemos en algunos lugares de la ruralidad un debe, porque no todas las instituciones tenemos la capacidad de tener técnicos como para detectar las situaciones. Entonces tenemos una detección mejor, una sensibilización mayor. Entre otras cosas, también los medios de comunicación inciden. Este es un tema que se puso sobre la mesa no hace demasiado tiempo. Y bueno, y podemos visualizar más, tenemos mayor capacitación de los técnicos de todas las instituciones. El sector salud tiene sus protocolos, la educación, el INAU, que en realidad detectan, y desde un funcionario, un educador de CAIF, hasta en realidad un docente, sabe que si hay indicadores, si algún niño relata una situación de violencia, sabe a dónde tiene que llamar y qué es lo que tiene que hacer. O sea que es un conjunto de cosas que no deja de alarmarnos y de entristecernos como sociedad, decir que tenemos detectados y atendidos 4.774 situaciones. En 2019. ¿Esto significa un subregistro? ¿O con esto que me decías, de todas maneras, es bastante representativo de lo que realmente pasa? Es representativo de lo que pasa, pero nosotros somos conscientes de que posiblemente haya varios niños y adolescentes y niñas y adolescentes a los cuales nosotros no estamos llegando, entre otras cosas, por estos espacios, porque los niños también, y en el informe lo plantea, tienen una naturalización y no visualizan su situación de violencia, porque posiblemente en el secreto familiar, porque esto se da por lo generalmente en el ámbito intrafamiliar, no haya algún referente adulto que pueda quebrar ese silencio de la violencia. Nosotros eso sí, y más en esta situación, llamamos tíos, abuelos, el padre que no sea agresor, la madre que no sea agresora, que puedan en definitiva contactarse con los técnicos para quebrar y poder en definitiva plantear que hay una situación de violencia en esa familia para trabajar, porque hay distintos grados también de violencia, algunas son de relacionamiento, otras son violencias como puede ser el abuso, la agresión física, que en realidad son muy graves. Entonces, bueno, en definitiva, poder quebrar ese pacto de silencio que hay en las familias es importante. Discriminando justamente los tipos de violencia, ¿cuáles son los más frecuentes? En realidad, nosotros tenemos registrado, porque también tiene que ver con el sistema, por cómo ingresan, o sea, por cuál es la consulta primera. Pero cuando los que tenemos experiencia en trabajar con familias con violencia, sabe que nosotros, por ejemplo, puede haber un acercamiento respecto a un tema de violencia emocional, y cuando entramos a trabajar con la familia se despliega, por ejemplo, hay un problema de violencia emocional con los niños, pero cuando ingresamos a la familia posiblemente haya también violencia de género. Entonces, en definitiva, nosotros decimos que violencia emocional hay un 100%. Pudimos detectar, que no quiere decir, porque también es de las violencias más difíciles y también de las más graves, el abuso sexual en ese 1.140 situaciones, no son pocas, de abuso sexual, y violencia física, que en alguna medida es como la más visible en la medida que llega un niño, un CAIF, a la escuela, al liceo. Si llega con un golpe es como lo más visible. Los docentes saben qué hacer con eso, los educadores de INAU también. La salud juega un papel fundamental como para determinar, y después, bueno, todo lo que se hace al proceso judicial con Fiscalía y el Poder Judicial. Las niñas siguen siendo las principales víctimas, ¿no? Las adolescentes, las preadolescentes de y las 6 adolescentes. a 12 años. Exactamente. Igual tenemos, cuando las primeras franjas etarias, hay en definitiva
un 56% y un 44% varones, 56%. Donde se empieza en definitiva a feminizar, por así decirlo, la violencia es en la adolescencia y la preadolescencia, con una prevalencia muy fuerte del abuso sexual hacia las niñas y las adolescentes. Ahí se cuela la violencia de género, totalmente, valores y estereotipos que están arraigados en la sociedad. Totalmente. Y ahí es... También, para ser sinceros, tenemos que ver que posiblemente haya un subregistro de varones con abuso sexual que también incide en lo que tú estás diciendo, porque incide el lugar de los varones en la sociedad, incide que ellos lo puedan verbalizar y sobre todo que las familias sientan que les deben dar apoyo por el prejuicio social, por lo que implica las masculinidades, y nosotros eso es algo que queremos trabajar, en definitiva. Puede haber varones, y hay varones, niños y adolescentes que sufren situaciones de violencia y que de acuerdo a lo que es su rol, ¿no? Y su masculinidad no siempre pueden visibilizarlo. Lo visibilizan más las mujeres, también que tiene que ver con lo que tú decís, se ha puesto más sobre la mesa, el movimiento femenino ha hecho reivindicaciones que han sido importantes y han puesto a las mujeres y a las niñas en otro lugar. Vos nos venías narrando que han mejorado la capacidad de respuesta, la capacidad de detección, se ha concientizado más que antes por lo menos, sí, ¿no? Al menos en algunos ámbitos. ¿Por qué no se pueden bajar las cifras? Cada año damos un aumento. En realidad no se pueden bajar porque implican, depende de cómo vos definas la violencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar, hace mucho tiempo, se definía como que era un grupo de familias que eran disfuncionales. Cuando nosotros hoy definimos la violencia como un tema social y como un problema social grave que tiene que ver con el relacionamiento y que tiene que ver con el abuso de poder de los más fuertes hacia los más débiles, solo un cambio cultural de relacionamiento es lo que va a hacer posible en realidad el cambio de la violencia en la sociedad uruguaya y en casi todas las sociedades del mundo. Entonces es un proceso muy largo porque hace el cambio cultural. Por más que nosotros tengamos equipos de detección, nosotros en la violencia por lo general llegamos cuando la violencia está instalada. Es raro que lleguemos cuando en realidad es el primer hecho de violencia en una familia, a no ser alguna situación de violencia física, que si se da un día, bueno, se detecta posiblemente si los niños están institucionalizados, se detecta ese día. Pero las situaciones de maltrato emocional y las situaciones de abuso sexual, por lo general, nosotros llegamos cuando el daño está instalado. Y eso tiene que ver con el fenómeno. Es un tema cultural, es un tema de cambio de roles en la sociedad, y en el caso de los niños, niñas y adolescentes es el lugar que como sociedad, y en definitiva también como sociedad uruguaya, porque si bien se da en el mundo, nos importa Uruguay, le damos a nuestros niños y cuál es nuestro relacionamiento con nuestros niños. Y ahí, bueno, ese 91% que alarma, ¿no? Que el lugar más inseguro para un niño o una niña o un adolescente es su hogar, su entorno. Exacto. Nosotros tenemos que más del 34% es el papá, digamos. Después tenemos la pareja de la madre, después también tenemos a la madre. Después se engloba un 13% en otros familiares, pueden ser tíos, hermanos, en realidad ahí englobamos abuelos, en toda lo que es la situación tanto de violencia emocional, pero sobre todo ahí tenés una fuerte tendencia a la situación de abuso. ¿Dónde debería culturalmente profundizar el trabajo? Yo creo que el sistema educativo es fundamental, yo creo que se están haciendo cosas, pero bueno, hay que seguir ahondando en definitiva y también terminando con algunas desigualdades que nosotros tenemos en nuestra sociedad, las desigualdades de género. En primera infancia, en INAU, por ejemplo, se está trabajando mucho sobre el tema de las parentalidades, sobre el tema del buen trato, sobre el tema de relacionarnos desde el punto de vista de la convivencia de otras formas, el tema de las masculinidades, qué implica ser mujer, qué implica ser varón. Eso es fundamental para ir cambiando las formas de relacionamiento. Pero no es un trabajo a corto plazo, es un trabajo que demanda también en alguna medida cambios como estructurales, hasta cambios en el trabajo, en las relaciones diarias, cotidianas, el trabajo doméstico, el trabajo público, el trabajo privado, las remuneraciones, el empoderamiento. En realidad es, en definitiva, un trabajo a largo plazo. Los servicios o la interinstitucionalidad que atendemos las situaciones de violencia, por lo general atendemos y trabajamos muchas veces con las consecuencias. Pero el tema de frenar la violencia como sociedad hace un cambio cultural mucho más importante. Hemos avanzado, que no es menor en Uruguay, sobre todo el cambio normativo. Por el cambio normativo, obviamente que nos da un encuadre. Está la Ley Integral de Violencia Doméstica, el año pasado
con la votación, aparte es importante, de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, se modificó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por primera vez en Uruguay se tipifica abuso sexual y no atentado violento al pudor. Esos son cambios normativos que también hacen a el encuadre cultural de una sociedad. Esto todo lo estamos hablando en general, pero ahora tenemos que enmarcarlo en la situación puntual que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, preocupaba el posible aumento de casos de violencia doméstica. A veces pensamos o enfocamos la atención en las mujeres, pero bueno, es en el entorno familiar. ¿Cómo se viene trabajando entonces en este periodo tan especial que, por ejemplo, para tomar decisiones ustedes necesitan recurrir a la justicia también viene con medidas que quizá enlentecen decisiones? ¿Cómo se está trabajando? Bien, nosotros, para ser sinceros, en la primera semana de cuando se decreta el viernes 13 de marzo la situación de emergencia sanitaria, quedamos todos como porque nosotros tenemos mucho contacto con las familias, mucho contacto con los equipos de territorio. Bueno, las distintas instituciones nos hemos ido organizando. Nosotros empezamos a tener en todo el país, a la siguiente semana, reunión de los técnicos, como siempre, a través de plataformas virtuales. Eso hace que recibamos las situaciones. En la medida que se empezó a trabajar también con las plataformas, con el portal Ceibal, y que la enseñanza, porque para nosotros la enseñanza es una gran caja de resonancia, todavía y en algunos lugares cuesta porque supongo que ahora la salud empezará, el primer nivel de atención de la salud también es un lugar de mucha recepción. O sea, estamos en una situación que nos da a sospechar que puede darse más casos de violencia, pero sin embargo no tenemos bajamos la detección porque Exacto. no estamos concurriendo a centros de salud, Exacto. ese vínculo con el médico, con los profesionales, y no estamos teniendo escuelas ni CAIF, etcétera, que también es las principales vías de canalización y detección, ¿no? Los portales, nosotros tenemos, en realidad, la línea azul de INAO, el 0800 5050, amplió su horario, que antes era una hora, ahora están 12 horas. Los equipos de territorio, si bien no tienen la misma asiduidad, pero cuando hay una situación de violencia reportada, se va y se funciona igual. Fiscalía, con la unidad de víctimas estamos coordinando, con el Poder Judicial. Es más, este fin de semana tuvimos que coordinar situaciones de traída de un departamento a otro niño y eso lo tiene que autorizar un juez. O sea, dentro del marco de la emergencia estamos tratando de funcionar y de detectar de la mejor forma posible, pero también hay un tema que nosotros, y por eso era tan importante seguir trabajando, porque las situaciones de violencia no son situaciones que tú trabajás un mes, vos lo que haces es, a partir muchas veces de la judicialización, interrumpís la situación de violencia, pero el tratamiento es a largo plazo y vos no podés dejar eso. Entonces, el seguir, en definitiva, en contacto con esas familias de forma virtual, por teléfono, yendo a los domicilios, es importante. Nosotros lo que suponemos que hoy no hemos tenido más llamadas a la línea azul, por eso también es bueno y les agradecemos poder estar en un incremento de denuncias por ahora en la no. línea azul. Entonces, es importante que los familiares, que los niños, si saben que hay una situación de violencia, consulten con los técnicos. Están los equipos de escuelas disfrutables, están los equipos de INAO de territorio, están los equipos de la salud también. Entonces, en definitiva, está la Fiscalía General de la Nación y, en definitiva, ahí es donde nosotros podemos reportar. Nosotros lo que vemos es que ahora estamos funcionando, seguimos funcionando y que el día que se levante la pandemia posiblemente tengamos mucho más trabajo del que tenemos hoy. Quedó ahí el teléfono de la línea azul, que en estos momentos seguramente es muy importante para aquellos que puedan estar viviendo o detectando en su entorno o que sospechen que hay una situación, entonces está bueno poder apoyar a esos niños y a esos adolescentes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la coordinadora del CIPIADO.